Confieso que no me gusta mucho el amor en las canciones. ¿Y por qué digo esto? Muchos pensarán, ¿estás loco? Por una cuestión de comercio. Muchos por ahí se quejan de que hoy en día lo comercial es bastante vulgar, y es cierto eso, pero yo creo que realmente no hay mucha diferencia entre las canciones comerciales de hoy en día con las canciones comerciales de los 90 o 2000. Hoy en día lo que comercializa es la vulgaridad, es verdad, y lo que comercializaba hace unas décadas atrás era el romance. Y muchos me dirán, sí, pero el romance es más lindo que la vulgaridad. Sí, por supuesto que lo es. Pero uno siempre ve, las canciones se ven desde dos aspectos. Está quien la escucha y está quien hizo la canción. Y ciertamente yo por ahí me pongo un poco en el lugar de otros, los autores, cuando escucho ciertas canciones, y me pregunto si realmente la escribió por alguna emoción, por algún sentimiento, por algo que le pasó, o por una idea de querer expresar ese sentimiento en la canción, o solamente la escribió por mero comercialismo, una letra totalmente vacía. Y es precisamente por esto que no me gusta tanto el romance en las canciones. Me gusta escuchar canciones románticas, me gustan los artistas románticos, pero no para mí. A mí, sinceramente, cuando empecé a escribir canciones en mi adolescencia, la gran mayoría eran románticas. Eso que ni siquiera había tenido mi primer beso. O sea, realmente puras letras vacías. Y a medida que fueron pasando los años, empecé a tener ciertas experiencias que me llevaron a escribir canciones, o empecé a pensar demasiado en ciertas situaciones románticas de la vida que posiblemente me pasarían, algunas incluso me terminaron pasando, como los noviazgos y las desilusiones o los rechazos, y terminé empezando a escribir desde ese aspecto y realmente me gustó. Y el término novias de papel surge porque yo cuando empecé a tener mis primeras desilusiones amorosas, las mujeres que realmente me gustaban, que realmente me enamoré, quería compartir mi vida con ellas y eso, y comencé a recibir rechazos, decepciones y eso, me desahogaba escribiendo canciones y las guardaba porque eran parte de mí, no porque todo lo que yo sentía por ellas iba a ser para toda la vida. Y ahí fue que surge el término novias de papel, es decir, bueno, el amor que sentía por ellas, ese deseo de que fueran mis novias, quedó en el papel. Precisamente yo, pensando en este término, fue que escribo la primera versión de Novias de Papel. Y digo primera versión porque fue en mi adolescencia. Era una canción para rajarse las venas, totalmente. Era depresiva la idea de que fuera una pista bien triste, bien dramática. Un poco más, y era casi hasta una canción suicida, un poco más. No sé si tanto, pero se entiende. Y años más adelante, la canción me encantaba, era muy personal. De hecho, la canción más personal del disco, junto con La historia de mi historia y Pensar un poco menos. Y terminé, a raíz de eso, se me vino una idea cuando fui a buscar mi primer libro, Criaturas del Necronomicon. Cuando viajé a Buenos Aires a buscarlo a la editorial, ya lo publiqué. Me acuerdo que hubo un error con la editorial y ese día no pude recibir el libro. No recuerdo, ya fue hace varios años y no recuerdo ya qué fue lo que pasó. Así que bueno, me acuerdo que regresé esa noche estando en la terminal de ómnibus. Se me vino la idea a la cabeza, la frase "he buscado piezas al rompecabezas", todo en un estilo rock, medio melódico. Y me encantó lo que se me vino a la cabeza. Y estaba justamente leyendo uno de estos libros de la Biblioteca Universal de Misterio y Terror. Y recuerdo que la historia decía, en un fragmento, que una de las personas, había un brujo, no me acuerdo de qué, y decía, el oficial miró mohíno a su compañero, algo así mencionaba. Y yo digo, ¿qué es mohíno? Busco en el diccionario y me sorprende que el término es mohíno en términos de sentimientos de una persona cargada de completa tristeza
Y en términos de juego, es una persona que enfrenta completamente sola a todo un equipo rival y precisamente por esto se le otorgan ciertas ventajas. De ahí es donde surge la primera frase de la canción. Soy mohino cuando se habla de sentimientos, también cuando se habla del juego, aunque debo admitir que no tengo ventajas. Y digo esto porque muchos me han preguntado, ¿qué es mohino? No entiendo nada. Eso es lo bueno de leer tanto de culturismo, definitivamente. Novias de papel puede resumir un montón de canciones que tengo escritas por mujeres que realmente llegué a querer, a desear compartir mi vida con ellas. Con una incluso lo compartí durante un tiempo, una novia mía que ahora es novia, obviamente han pasado los años. Algunas de esas canciones incluso que yo escribí por mujeres que realmente me gustaron, ni siquiera son románticas, simplemente hablo de la situación que me rodeó con ella, que se dio con ella, o ciertas cosas que yo veía en ella y que algunas se las pude decir y otras no. Y bueno, el término Novias de papel es definitivamente mi canción favorita del disco de lejos. La pista también es mi favorita, junto con la de Los Extraños. Y realmente una canción muy personal, pero si hay una canción de la que me siento muy orgulloso, es definitivamente esta.